Buenas, ¿cómo están? Bueno, antes de continuar vamos a hacer un pequeño resumen. Tenemos entonces hasta ahora las series famosas. Arrancamos con la armónica y vimos que era divergente. Después vimos la serie geométrica y vimos que era convergente si solo si la razón era menor que 1. Vimos la serie telescópica y vimos que era convergente si solo si el B sub n era una sucesión convergente. Y después vimos las P-series, que eran convergentes si solo si P era mayor que 1. Además de esto, estuvimos viendo criterios de convergencia. El primer criterio de convergencia que vimos es el criterio de la divergencia, ¿sí? Ese que decía que si el límite de los A sub n era distinto de 0, entonces la serie era divergente. Después vimos algunos criterios para series de términos positivos, es decir, cuando el A sub n es mayor que 0. Entre ellos está el criterio de la integral, el criterio de comparación y el criterio de comparación al límite. Bueno, vamos a continuar entonces sumando criterios a esta lista. Por ahora lo que vimos mayormente es para términos positivos. Seguimos ahora entonces con estudiando series cuyos términos alternan de signo. Bueno, entonces las series que tienen esta característica en donde sus términos alternan entre positivos y negativos se denominan series alternantes. Por ejemplo, tenemos esta, menos 1 a la n sobre n sería el término genérico. Esta la vamos a llamar acá cariñosamente en la intimidad serie armónica alternante. Y después tenemos este otro ejemplo. Entonces vayamos a ver cómo es el criterio para poder determinar si una serie alternante es convergente o no. El criterio entonces dice, se considera esta serie en donde el término tiene menos 1 a la n por b sub n, donde b sub n es una sucesión que satisface estas tres cosas. Primero, que los b sub n son positivos. Esto lo que está haciendo es garantizarme que el término genérico de la sucesión es alternante, ¿no? Porque va a alternar entonces con este designo, con este menos 1 a la n, porque los b sub n son positivos. Es otra forma, digamos, o una forma bastante prolija de escribir una serie alternante. La segunda condición que le vamos a pedir a la sucesión b sub n es que sea una sucesión decreciente, que b sub n más 1 sea menor o igual que b sub n. Y la tercera característica es que el límite de b sub n sea 0. Entonces, si ocurren estas tres cosas, obtenemos una serie alternante convergente. Bueno, vamos entonces con los ejemplos. La primera que vamos a ver es una serie que vamos a utilizar mucho, que es esta que le pusimos nombre como serie armónica alternante. Bien, entonces, primero notemos que en este caso el b sub n es 1 sobre n y es positivo. Ahora vamos a ver que u sub n resulta ser una sucesión decreciente. Entonces partimos de la desigualdad base, ¿no? Diciendo que n es menor que n más 1 para todo n natural. Como estoy con números positivos, entonces cuando aplique recíprocos, la desigualdad cambia. 1 sobre n más 1 es menor que 1 sobre n. Y entonces resulta ser la sucesión b sub n una sucesión decreciente. Además, es bastante claro que el límite de los b sub n nos da 0. Por lo tanto, aplicando el criterio, tenemos que la serie armónica alternante es una serie convergente. Vamos al segundo ejemplo. Fíjense que ahí tenemos n arrancando desde 0 a infinito, menos 1 a la n, arco tangente de n, ¿no? Este es el ejemplo que vamos a estudiar ahora. Entonces, primera cosa, identificamos quién es el b sub n. El b sub n es arco tangente de n. Es un número positivo para todo n. Sin embargo, b sub n no es decreciente, dice. Es más, crece. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver un dibujito de
del arco tangente? Bueno, acá tenemos la gráfica de la función arcotangente, que está en verde, y tenemos los puntitos de la sucesión arcotangente de n que están dibujados en rojo, ¿no? Entonces, esta sucesión, como está apoyada sobre una función que es una función a variable real creciente, entonces la sucesión va a resultar creciente, ¿no? Bien, tenemos otra pregunta, entonces ya vimos por qué la sucesión b sub n es creciente. ¿Podemos decir que la serie diverge entonces? Bueno, no podemos decir que la serie diverge porque el criterio que nosotros teníamos nos decía que si se cumplían estas tres cosas, entonces la serie es convergente. No nos dice que si hay alguno de estos que no se cumple, entonces la serie es divergente. Ahí tendríamos que, si ocurriría eso, en vez de un entonces, tendríamos que tener un sí solo sí. O sea, la única forma en que una sucesión alternante, que una serie, alternante sea convergente, sería que cumpla con estas tres hipótesis. Bueno, no dice eso. Entonces, si hay alguna de las hipótesis que no se cumple, no puedo decir absolutamente nada sobre el carácter de la serie. Bueno, entonces tenemos que ir a mirar, analizar la convergencia de otra manera. Y para eso teníamos, por ejemplo, el criterio de la divergencia para mirar. Si miramos un poco, todo esto representa la sub n, ¿no? Todo esto es el término genérico a sub n. Y veamos que el límite cuando n tiende a infinito de a sub n no existe. ¿Por qué? Bueno, porque la distancia entre dos términos consecutivos de la sucesión a sub n resulta ser pi. Por lo tanto, esta sucesión no es una sucesión convergente y entonces su límite no existe. Les dejo a ustedes para que piensen. Ahora el a sub n es menos 1 a la n por el arco tangente de n, así que hagan algunos dibujitos y vean por qué entonces la distancia entre dos consecutivos resulta ser, el límite cuando n tiende a infinito de la distancia de dos elementos consecutivos de la sucesión a sub n resulta ser pi. Y entonces, por el teorema de la divergencia, como este límite no existe, entonces no es cero, por el criterio de la divergencia, esta serie resulta ser divergente. Bien, veamos esta que está acá. Es claramente una serie alternante. Tenemos, ¿quién sería el b sub n? Bueno, el b sub n sería 1 sobre 3 a la n. Ahora, esta serie alternante, nosotros si le aplicamos el criterio, va a resultar ser una serie convergente. Ahora, aplicar el criterio para una serie alternante implica mirar tres puntos. Mirar que el b sub n sea un número positivo, mirar que el b sub n como sucesión sea una sucesión decreciente y ver que el b sub n converja a cero, ¿no? Son tres cosas que en este caso son bastante sencillas de probar. Ahora, si nosotros la miramos a esta con un poquito más de detenimiento, en vez de escribir el término así, la podemos escribir como menos 1, menos un tercio, todo a la n. Es verdad que es una serie alternante, pero también es verdad que la puedo mirar como una serie ya conocida para nosotros, que sería una serie geométrica con razón igual a menos un tercio. Y entonces resultaría convergente con una explicación, digamos, un poco más rápida, más corta, más a la mano, que ponernos a mirar
todas las hipótesis del criterio. Entonces, a tener cuidado porque en general cuando vemos este -1 a la n, como que nos tiramos de cabeza al criterio de la serie alternante y a veces conviene esperar y ver si a lo mejor no era alguna de las series que ya conocíamos, en este caso como la serie geométrica. Además que el criterio de la serie alternante no me dice cuánto es la suma de la serie, solamente me dice que la serie es convergente. Mientras que si yo la reconozco como una serie geométrica, además de saber que es una serie convergente, también sé cuál es el valor de la suma. Así que, bueno, a tener cuidado con esas cosas.